Buen día, estimado docente y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre mecanismos de participación ciudadana. Mi grupo de trabajo está conformado por Juliet Alejandra Cero, Sandra Susana Álvarez y quien les habla, Daniela González. Somos estudiantes de la especialización en evaluación ambiental de proyectos. El presente caso de estudio aborda lo que es el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, seleccionado bajo 3 criterios fundamentales que van a permitir lo que es el análisis de la gestión pública y la sostenibilidad desde lo que es la ingeniería ambiental. Se trata de un proyecto industrial de gran escala en un entorno rural de alta densidad. Presenta una gran infraestructura de carácter público y los derechos de comunidades históricamente vulnerables. El objetivo principal de Hidroituango era construir la central de generación hidroeléctrica más grande de Colombia. El proyecto buscaba aprovechar el caudal del río Cauca para generar alrededor de 2.400 megavatios, lo que representaba aproximadamente el 17% de la demanda de energía del país, y buscaba garantizar la seguridad energética nacional. De acuerdo a Torres 2025, este proyecto enfrentó un prolongado proceso de planificación y desarrollo debido a una compleja situación de orden público. En cuanto a la línea del tiempo, como se puede observar en la imagen, la primera etapa se abarca desde la concepción misma de la idea del proyecto hasta el inicio de su construcción. La etapa inicial incluye el planteamiento formal del proyecto y todo su proceso contractual. Lo que es la segunda etapa abarca el inicio del proceso constructivo, incluyendo todos los eventos administrativos y contractuales que se desarrollaron durante el mismo tiempo hasta que ocurrieron los eventos del 28 de abril del 2018. Ya la última etapa corresponde a aquellos eventos posteriores a la fecha que se menciona e incluye todas las decisiones que se tomaron para mitigar la tragedia y además recuperar el proceso constructivo del proyecto. No obstante, también se incluyen aquellos procesos legales que se adelantaron contra los implicados por las respectivas responsabilidades respecto a esta tragedia. En cuanto a la localización, de acuerdo a Zuleta 2021, el proyecto Hidroituango está ubicado en el cañón del río Cauca, en el departamento de Antioquia. Afecta un profundo cañón conformado por 2 cordilleras, la central y la occidental. Allí hay formaciones de montañas jóvenes e inestables. En estas se albergan especies endémicas cuyo hábitat era el bosque seco tropical, que hoy en día es considerado como un ecosistema en vía de extinción en el planeta. Desde el inicio de las obras en el 2009, el proyecto Hidroituango ha dejado miles de familias de varios municipios en condiciones de miseria, de inseguridad, sin vivienda ni medios de subsistencia digna. Para centrarnos un poco en lo que son los impactos del ecosistema, entre los impactos ambientales está la pérdida de lo que es la biodiversidad, la fauna, la flora, el bosque, la pérdida del caudal, la desviación, inundación y expropiación de ríos, en particular lo que fue el río Cauca, la migración y muerte de miles de especies y daños de cultivos, el cambio del clima, alteración de suelos y contaminación de agua. Separándolo por ecosistemas, tenemos lo que es el ecosistema terrestre y la cobertura vegetal. Se presentó deforestación masiva y pérdida de hábitat, donde se talaron miles de hectáreas de bosque seco tropical y vegetación nativa. Esto ocasionó la fragmentación de los ecosistemas terrestres. Por otro lado, tenemos lo que es el desplazamiento de la fauna. Numerosas especies de animales terrestres se fueron hacia zonas donde compiten por recursos, donde se alteró su cadena, reduciendo sus poblaciones de manera acelerada. En cuanto a los impactos de ecosistemas acuáticos y lo que es el río Cauca, tenemos lo que es la transición de río Lótico a Léntico, donde la construcción de la represa transformó un ecosistema de aguas corrientes, que era el Lótico, a uno de aguas quietas o embalsamadas, que viene siendo el Léntico. Se modificó de esta manera por completo la calidad de agua, sus niveles de oxígeno disuelto, la temperatura y la dinámica de sedimentos. Por otro lado, tenemos lo que es la fragmentación de la cuenca y la afectación hídrica, donde la presa interrumpió la conectividad longitudinal del río Cauca, bloqueando el tránsito de peces migratorios. Y tenemos también lo que es la crisis por variaciones drásticas de caudal, donde los cierres intempestivos y las emergencias en el manejo de compuertas provocaron aquellas reducciones extremas del caudal aguas abajo, dejando prácticamente seco o generando crecientes súbitas. Esto generó episodios masivos de muertes de peces, pérdidas de organismos bentónicos y también ocasionó lo que es el colapso temporal de sistemas naturales que no alcanzaron a adaptarse a los cambios. A continuación, evaluaremos los 3 principales impactos sociales generados tanto en la fase constructiva como durante la contingencia del proyecto Hidroituango. Es importante destacar que estas dinámicas afectaron de manera diferencial a las poblaciones ubicadas aguas arriba y aguas abajo de la presa. El primer impacto crítico es la pérdida de medios de vida. La alteración drástica del cauce río Cauca destruyó la base económica informal de la región, golpeando directamente al gremio de barequeros y pescadores tradicionales. Esto no solo significó la pérdida de sus ingresos diarios,
sino que provocó una crisis de soberanía alimentaria para las familias ribereñas que dependían de la dinámica natural del río. El segundo impacto corresponde al desplazamiento y la zozobra. Las contingencias hidráulicas obligaron a realizar evacuaciones de emergencias masivas, reubicaciones forzadas, siendo el caso más crítico el corregimiento de Puerto Valdivia. Esto fracturó el tejido comunitario y disolvió las redes de apoyo vecinales que tardaron décadas en consolidarse, sembrando niveles de estrés psicosocial crónico y sostenido debido a la incertidumbre climática e hidráulica. Y finalmente, identificamos la ruptura institucional. Aquí se evidencia una clara asimetría de poder, marcada por una insuficiencia y fallas graves en los procesos de consulta previa inicial con las comunidades locales y los pueblos étnicos, como la comunidad indígena Nutavé. La exclusión de estos actores del diálogo temprano fracturó la gobernanza local y derivó una profunda desconfianza histórica hacia la empresa ejecutora y las instituciones del Estado. En conclusión, de este diagnóstico, vemos que los impactos sociales no fueron simples efectos secundarios de la obra civil, sino alteraciones estructurales a los derechos fundamentales de las comunidades, lo que justifica la necesidad de implementar estrategias de mitigación que expondremos más adelante. Para comprender la dimensión de las estrategias que propondremos, debemos profundizar en quiénes son los actores más vulnerables del territorio. En esta lámina nos enfocamos específicamente en las comunidades ribereñas directamente afectadas por la transformación del entorno natural. Como primer factor, analizamos el impacto en las actividades informales. Históricamente, estas poblaciones han dependido de los ciclos y del flujo estacional del río Cauca. Al ejecutarse el llenado del embalse y el posterior cierre definitivo de compuertas, se alteró drásticamente el ecosistema acuático, lo que paralizó por completo las actividades tradicionales de pesca artesanal y minado de oro aluvial. Esto eliminó de golpe el sustento económico de la región. Esto nos lleva al segundo aspecto, la vulnerabilidad socioeconómica. Al interrumpirse sus actividades económicas tradicionales y no contar con un plan de reconversión laboral inmediata o de contingencia productiva, los pobladores ribereños quedaron atrapados en un escenario de alta vulnerabilidad. Pasaron de tener una economía de autosuficiencia basada en los recursos del río a una situación de crisis extrema de subsistencia diaria. Finalmente, se destaca una gestión de riesgo incompleta. Durante la crisis del proyecto, las decisiones de emergencia institucional se concentraron de forma prioritaria en salvar la estabilidad de la infraestructura física de la presa y el muro. Sin embargo, este enfoque técnico descuidó la dimensión social, operando sin canales expeditos claros ni oportunos de comunicación hacia las poblaciones ubicadas aguas abajo, lo que disparó la incertidumbre y desconfianza comunitaria. En resumen, en esta diapositiva demuestra que el impacto ambiental de una megaobra se traduce de inmediato a una crisis humanitaria y social si no se planifica con enfoque comunitario, lo que nos da el argumento perfecto para justificar la mitigación y monitoreo participativo que presentaremos a continuación. Una vez diagnosticada la crisis socioeconómica y la vulnerabilidad de las comunidades, entramos en la fase propositiva de nuestro análisis. En esta lámina presentamos dos estrategias de comunicación y socialización diseñadas no como simples eventos informativos, sino como mecanismos técnicos y jurídicamente vinculantes para mitigar y resolver los impactos identificados. La estrategia número 1 aborda de manera directa el componente de salud pública y desconfianza institucional. Su objetivo principal es restablecer la confianza y la seguridad psicosocial de la población afectada aguas abajo. Para lograrlo, planteamos dos acciones concretas. Primero, la instalación de mesas de diálogo periódicas vinculantes que sienten en la misma mesa a EPM, la ANLA, las alcaldías locales y las veedurías ciudadanas. Segundo, la implementación de un sistema comunitario de alerta temprana que opere en tiempo real mediante emisoras locales y talleres de gestión de riesgos dictados en un lenguaje accesible para la población. Lo más importante de esta estrategia es su sustento legal. No es una propuesta al aire, está plenamente amparada en la ley, en el decreto 1076 de 2015,
para el seguimiento ambiental participativo y la Ley 850 de 2003 que regula las veedurías ciudadanas en Colombia. Por otro lado, la estrategia número 2 ataca de raíz el problema económico y la pérdida de soberanía alimentaria de las comunidades ribereñas. Su objetivo es resolver la pérdida de medios de subsistencia y dinamizar la economía local de forma sostenible. Las acciones para este eje inician con la realización de un censo transparente y validado de forma colectiva, lo que soluciona la problemática histórica de la invisibilización de pescadores y barequeros informales que no aparecían en la base de datos iniciales. A partir de allí, se propone la creación de fondos de capital semilla y proyectos agroproductivos cogestionados, asegurando que las nuevas alternativas económicas respeten y aprovechen los saberes ancestrales de la región. Esta estrategia encuentra su sustento legal en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, bajo la figura de terceros intervinientes, lo cual otorga a cualquier ciudadano o asociación el derecho legítimo de actuar con voz y voto dentro de los trámites de seguimiento de licencia ambiental del proyecto. Como conclusión general de nuestro trabajo, esta estrategia demuestra que la viabilidad de un megaproyecto como Hidroituango no se limita al éxito de su infraestructura física o hidráulica, depende de una gobernanza socioambiental donde la comunidad deje de ser un espectador pasivo y se convierta en un actor técnico y legal de ordenamiento de su propio territorio. Para el proyecto hidroeléctrico Ituango se ha considerado aplicables como mecanismos de participación ciudadana las audiencias públicas ambientales y la consulta previa. En relación con las audiencias públicas ambientales, estos son espacios de participación ciudadana establecidos por la normativa colombiana para garantizar que las comunidades y los grupos de interés puedan conocer, participar y pronunciarse sobre los proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental o que puedan generar impactos significativos sobre la comunidad y el medio ambiente. Las APA están reguladas por la Constitución Política de Colombia a través de sus artículos 79 y 80, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 2015, en el cual se hace mención de las licencias ambientales, la participación ciudadana y las audiencias públicas ambientales. Finalmente, la Ley 1437 del 2011, en la cual se establecen los principios generales del procedimiento administrativo. De conformidad con la normatividad actual vigente, las APA están reguladas por el decreto 1076 del 2015, teniendo como base la Ley 99 de 1993. En este cuadro se pueden ver algunas de sus características. Quienes pueden solicitar una audiencia pública ambiental son el procurador, el defensor del pueblo, el ministro de Ambiente, los gobernadores y alcaldes, 100 personas o 3 entidades sin ánimo de lucro. Tiene lugar cuando los proyectos y obras y actividades generan impactos ambientales significativos o requieren licencia ambiental. Puede llevarse a cabo previo a la expedición, modificación o cancelación de la licencia o durante la ejecución de la obra por incumplimiento. En relación a esto, pues el decreto 1076 hace una precisión en cuanto a las oportunidades para realizar la audiencia y especifica que el incumplimiento se refiere a requisitos, términos, condiciones y obligaciones del instrumento ambiental. La audiencia pública ambiental se realiza con mínimo 30 días de anticipación. También el decreto 1076 hace una precisión en cuanto a que indica que se requiere un acto administrativo motivado y el término corresponde a días hábiles. Pueden intervenir los representantes de los solicitantes y expertos, preside el jefe de la autoridad competente o el delegado. El contenido de las APA abarca la fecha, lugar, hora y objeto de la audiencia. Se publica en diario y en boletín de la entidad. Para el caso de Hidroituango, la entidad encargada del trámite es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ya que de acuerdo con el decreto 1076, la ANLA tiene jurisdicción exclusiva sobre estos megaproyectos. Con respecto al decreto, por medio del decreto 376 del 2020 se modificó la estructura general de la ANLA, en la cual se estableció la dependencia de subdirección de mecanismos de participación ciudadana como la entidad encargada de coordinar y presidir las audiencias públicas ambientales. Posteriormente, con el decreto 1957 de 2021 de la ANLA, por medio del cual se adoptó el manual de funciones, se
abarcó un punto sobre las funciones del subdirector, indicando que debe ordenar y presidir las audiencias públicas ambientales de competencia de la entidad que se realicen en el proceso de licenciamiento de conformidad con la normatividad aplicable. En Hidroituango tuvo lugar una audiencia pública ambiental en la cual pues estuvo realizada mediante el auto 2399 del 2017, y en esta pues la ANLA evaluó la modificación de la licencia ambiental para modificar el área de remoción de cobertura vegetal de 2.329 hectáreas a 1.129. Tuvo algunos puntos específicos en el cual se explicaron las razones de la modificación de la licencia ambiental. Se abordó también los impactos sobre la fauna y la flora. Contó con la participación de 1.200 asistentes y juntas de acción comunal. Y también pues se establecieron unos compromisos con el fin de mejorar los mecanismos de monitoreo por parte de la ANLA. La consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana que opera cuando se determina la posible afectación directa que pueda darse a comunidades étnicas por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. El proceso de la consulta previa involucra, en primer lugar, la determinación de la procedencia de consulta, en la cual se verifica si la obra o el proyecto genera una afectación directa sobre la comunidad étnica. Posteriormente se coordina y se prepara el proceso entre las partes interesadas. Posteriormente, con la preconsulta se realizan acuerdos del cronograma, la metodología y las reglas del proceso. Ya en la consulta previa pues se realiza la identificación de los impactos y la formulación de las medidas de manejo, se construyen los acuerdos y estos se formalizan mediante un acta de protocolización. Finalmente, con el seguimiento de acuerdos se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La entidad responsable de adelantar la consulta previa es la Autoridad Nacional de Consulta Previa de ANCP del Ministerio del Interior. Pueden participar entes de control, autoridades del nivel territorial, comunidades étnicas, autoridades ambientales e interesados del proyecto. El papel que juega la ANLA es en cuanto a la identificación de los impactos y la formulación de medidas de manejo y el seguimiento de acuerdos. El marco normativo de la consulta previa a nivel internacional, el marco internacional está regulado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el cual se mencionó que el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones y exigir su consentimiento libre, previo e informado. Y a nivel nacional, pues está la Constitución Política de Colombia en 1991, a través de sus artículos 7 y 330, la Ley 21 de 1991, la cual aprueba el convenio 169 de la OIT y el decreto 2353 del 2019. A través de estas sentencias hito se ha desarrollado los alcances, el carácter vinculante y la obligatoriedad de la consulta previa para garantizar la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas. Para el caso de Hidroituango también tuvo lugar una consulta previa para la comunidad Nutabe de Oro Bajo, ubicada en el cañón del río Cauca, la cual se realizó con el fin de garantizar la participación efectiva de estas comunidades y pues establecer sus derechos, garantizar sus derechos fundamentales. Como antecedentes, pues del año 2009 al 2015, el Ministerio del Interior ratificó la no presencia de minorías étnicas, posteriormente en el año 2017 con la resolución 0071, ya pues se dio lugar a la inscripción del registro de las comunidades indígenas. En el 2018 se realizó la certificación de la consulta previa y en el 2019 se establecieron 26 proyectos en los cuales pues se buscó el fortalecimiento étnico, proyectos productivos, infraestructura comunitaria y restitución del territorio. Estas fueron las referencias consultadas. Muchas gracias.